Ven, sígueme. 2024. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 11. Segundo Nefi. Capítulos del 26 al 30. Lección asignada del 11 al 17 de marzo de 2024. Titulado Una obra maravillosa y un prodigio. Nefi escribió: profetizo concerniente a los postreros días. En otras palabras, escribía acerca de nuestros días. Y hay motivos para sentirnos preocupados por lo que vio. Él vio personas que niegan el poder y los milagros de Dios, y envidias y contiendas generalizadas. Además de hablar de esas obras de tinieblas dirigidas por el adversario en los últimos días. Nefi habló también de una obra maravillosa y un prodigio, dirigida por Dios mismo. Y sería crucial para tal obra cierto libro. Un libro que deja al descubierto las mentiras de Satanás y que recoge a los rectos. Ese libro es el Libro de Mormón. La obra maravillosa es la obra de la Iglesia del Señor en los últimos días. Y el prodigio es, al menos en parte, que Dios nos invita a todos nosotros a participar en el recogimiento, a pesar de nuestras debilidades. Como subtítulo: Dios preparó el Libro de Mormón para nuestros días. Esto es correspondiente a segundo Nefi, los capítulos del 26 al 27, así como también del 29 al 30. A continuación se leerá segundo Nefi, capítulo 26. Y después que Cristo haya resucitado de entre los muertos, se os manifestará a vosotros, mis hijos y mis amados hermanos, y las palabras que Él os hable serán la ley que observaréis. Pues he aquí, os digo que he visto que pasarán muchas generaciones, y habrá grandes guerras y contiendas entre mi pueblo. Y después que el Mesías haya venido, se darán a mi pueblo señales de su nacimiento, y también de su muerte y resurrección. Y grande y terrible será aquel día para los malvados, porque perecerán. Y perecen porque rechazan a los profetas y a los santos, y los apedrean y los matan, por lo que el clamor de la sangre de los santos ascenderá desde la tierra hasta Dios en contra de ellos. Por tanto, el día que viene abrazará a todos los soberbios y a los que obran inicuamente, dice el Señor de los ejércitos, porque serán como rastrojo. Y a los que matan a los profetas y a los santos, las profundidades de la tierra los tragarán, dice el Señor de los ejércitos, y montañas los cubrirán, y torbellinos los arrebatarán, y edificios caerán sobre ellos, y los desmenuzarán, y reducirán a polvo. Y serán visitados con truenos y relámpagos y terremotos, y con toda clase de destrucciones, porque el fuego de la ira del Señor se encenderá contra ellos, y serán como rastrojo, y el día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos. Oh, el dolor y la angustia de mi alma por la pérdida de los de mi pueblo, que serán muertos. Porque yo, Nefi, lo he visto, y casi me consume ante la presencia del Señor, pero tengo que clamar a mi Dios. Tus vías son justas. Pero he aquí, los justos que escuchan las palabras de los profetas y no los destruyen, sino que esperan anhelosamente y con firmeza en Cristo, aguardando las señales que son declaradas a pesar de todas las persecuciones, he aquí, son ellos los que no perecerán. Mas el Hijo de Justicia se les aparecerá, y Él los sanará, y tendrán paz con Él hasta que hayan transcurrido 3 generaciones, y muchos de la 4ª generación hayan fallecido en rectitud. Y cuando estas cosas hayan transcurrido, sobrevendrá a mi pueblo una presta destrucción,
porque a pesar del dolor de mi alma, yo la he visto. Por tanto, sé que acontecerá, que ellos se venden por nada, porque como recompensa de su orgullo y su necedad, segarán destrucción, porque se entregan al diablo y escogen las obras de tinieblas más bien que la luz. Por tanto, tendrán que bajar al infierno, porque el Espíritu del Señor no siempre luchará con el hombre. Y cuando el Espíritu cesa de luchar con el hombre, entonces viene una presta destrucción, y esto contrista mi alma. Y así como hablé acerca de convencer a los judíos de que Jesús es el verdadero Cristo, es menester que los gentiles también sean convencidos de que Jesús es el Cristo, el Dios eterno, y que se manifiesta por el poder del Espíritu Santo a cuantos en él creen, sí, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, obrando grandes milagros, señales y maravillas entre los hijos de los hombres, según su fe. Mas he aquí, os profetizo concerniente a los postreros días, los días en que el Señor Dios manifestará estas cosas a los hijos de los hombres. Después que mi posteridad y la posteridad de mis hermanos hayan degenerado en la incredulidad, y hayan sido heridos por los gentiles, sí, después que el Señor Dios haya acampado en contra de ellos por todos lados, y los haya sitiado con baluarte y levantado fuertes contra ellos, y después que hayan sido abatidos hasta el polvo, aún hasta dejar de existir. Con todo esto, las palabras de los justos serán escritas, y las oraciones de los fieles serán oídas, y todos los que hayan degenerado en la incredulidad no serán olvidados. Porque aquellos que serán destruidos les hablarán desde la tierra, y sus palabras susurrarán desde el polvo, y su voz será como uno que evoca a los espíritus. Porque el Señor Dios le dará poder para que susurre concerniente a ellos como si fuera desde la tierra, y su habla susurrará desde el polvo. Porque así dice el Señor Dios: escribirán las cosas que se harán entre ellos y serán escritas y selladas en un libro, y aquellos que hayan degenerado en la incredulidad no las tendrán, porque procuran destruir las cosas de Dios. Por tanto, así como los que han sido destruidos fueron talados prestamente, y la multitud de sus fuertes será como el rastrojo que desaparece, sí, así dice el Señor Dios, será en un instante repentinamente. Y sucederá que los que hayan degenerado en la incredulidad serán heridos por mano de los gentiles. Y los gentiles se ensalzan con la soberbia de sus ojos, y han tropezado a causa de lo grande de su tropezadero, y han establecido muchas iglesias. Sin embargo, menosprecian el poder y los milagros de Dios, y se predican su propia sabiduría y su propia instrucción, para enriquecerse y moler la faz de los pobres. Y se edifican muchas iglesias que causan envidias y contiendas y malicia. Y también existen combinaciones secretas, como en los tiempos antiguos, según las combinaciones del diablo, porque él es el fundador de todas estas cosas. Sí, el fundador del asesinato y de las obras de tinieblas. Sí, y los lleva del cuello con cordel de lino, hasta que los ata para siempre jamás con sus fuertes cuerdas. Porque he aquí, amados hermanos míos, os digo que el Señor Dios no obra en la oscuridad. Él no hace nada a menos que sea para el beneficio del mundo, porque Él ama al mundo, al grado de dar su propia vida para traer a todos los hombres a Él. Por tanto, a nadie manda Él que no participe de su salvación. He aquí, ¿acaso exclama Él a alguien diciendo:
apártate de mí? He aquí, os digo que no. Antes bien dice, venid a mí, vosotros, todos los extremos de la tierra, comprad leche y miel sin dinero y sin precio. He aquí, ¿ha mandado él a alguno que salga de las sinagogas o de las casas de adoración? He aquí, os digo que no. ¿Ha mandado él a alguien que no participe de su salvación? He aquí, os digo que no, sino que la ha dado gratuitamente para todos los hombres, y ha mandado a su pueblo que persuada a todos los hombres a que se arrepientan. He aquí, ¿ha mandado el Señor a alguien que no participe de su bondad? He aquí os digo no, sino que todo hombre tiene tanto privilegio como cualquier otro, y a nadie se le prohíbe. Él manda que no haya supercherías, porque aquí son supercherías sacerdotales el que los hombres prediquen y se constituyan a sí mismos como una luz al mundo, con el fin de obtener lucro y alabanza del mundo, pero no buscan el bien de Sión. He aquí, el Señor ha vedado esto, por tanto, el Señor Dios ha dado el mandamiento de que todos los hombres tengan caridad, y esta caridad es amor, y a menos que tengan caridad no son nada. Por tanto, si tuviesen caridad, no permitirían que pereciera el obrero en Sión. Mas el obrero en Sión trabajará para Sión, porque si trabaja por dinero, perecerá. Y además, el Señor Dios ha mandado a los hombres no cometer homicidio, no mentir, no robar, no tomar el nombre del Señor su Dios en vano, no envidiar, no tener malicia, no contender unos con otros, no cometer fornicaciones, y no hacer ninguna de estas cosas, porque los que tal hagan perecerán, porque ninguna de estas iniquidades viene del Señor, porque Él hace lo que es bueno entre los hijos de los hombres, y nada hace que no sea claro para los hijos de los hombres. Y Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad, y a nadie de los que a Él vienen desecha, sea negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los paganos, y todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. Continuación se leerá Segundo Nefi, capítulo 27. Mas he aquí que en los últimos días, o sea, en los días de los gentiles, sí, he aquí, que todas las naciones de los gentiles, y también los judíos, tanto los que vengan a esta tierra, como los que se hallen sobre otras tierras, sí, sobre todas las tierras del mundo, he aquí, estarán ebrios de iniquidad y de toda clase de abominaciones. Y cuando venga ese día, los visitará el Señor de los ejércitos con truenos y con terremotos, y con un gran estruendo, y con borrasca, y con tempestad, y con la llama de fuego devorador. Y todas las naciones que pugnen contra Sión, y que la acongojen, serán como sueño de visión nocturna. Sí, les será como al hambriento que sueña, y aquí come, mas despierta, y su alma está vacía. O como un sediento que sueña, y aquí bebe, pero cuando despierta, está desfallecido, y su alma siente hambre. Sí, aún así será con la multitud de todas las naciones que pugnen contra el monte de Sión. Porque he aquí, todos vosotros que obráis iniquidad, deteneos y asombraos, porque gritaréis y clamaréis,
Sí estaréis ebrios, mas no de vino, titubearéis, mas no de licor. Porque aquí el Señor ha derramado sobre vosotros el espíritu de un profundo sueño. Pues he aquí que habéis cerrado vuestros ojos, y rechazado a los profetas, y a vuestros gobernantes, y a los videntes Él ha cubierto a causa de vuestra iniquidad. Y acontecerá que el Señor Dios os manifestará las palabras de un libro, y serán las palabras de los que han dormido. Y aquí el libro estará sellado, y en él habrá una revelación de Dios desde el principio del mundo hasta su fin. Por lo tanto, a causa de las cosas que están selladas, no se entregarán estas cosas selladas en el día de las maldades y abominaciones del pueblo. Por tanto, les será retenido el libro, mas el libro será entregado a un hombre, y él entregará las palabras del libro, que son las palabras de aquellos que han dormido en el polvo, y entregará estas palabras a otro. Mas no entregará las palabras que están selladas, ni tampoco entregará el libro, porque el libro será sellado por el poder de Dios, y la revelación que fue sellada se guardará en el libro hasta que llegue el propio y debido tiempo del Señor, en que aparezcan, porque aquí revelan todas las cosas desde la fundación del mundo hasta su fin. Y vendrá el día en que las palabras del libro que fueron selladas se leerán desde los techos de las casas, y serán leídas por el poder de Cristo, y se revelarán a los hijos de los hombres todas las cosas jamás habidas entre ellos, y cuántas habrá aún hasta el fin de la tierra. Por tanto, el día en que se entregue el libro al hombre de quien he hablado, quedará oculto dicho libro de los ojos del mundo, para que no lo vea ojo alguno, salvo 3 testigos que lo verán por el poder de Dios, además de aquel a quien el libro será entregado. Y testificarán de la verdad del libro y de las cosas que contiene. Y nadie más lo verá, sino unos pocos, conforme a la voluntad de Dios, para dar testimonio de su palabra a los hijos de los hombres. Porque el Señor Dios ha dicho que las palabras de los fieles hablarían cual si fuera de entre los muertos. Por tanto, el Señor Dios procederá a sacar a luz las palabras del libro, y en la boca de cuantos testigos a él le plazca, establecerá su palabra. Y ay de aquel que rechace la palabra de Dios. Mas he aquí, acontecerá que el Señor Dios dirá a aquel a quien entregará el libro: toma estas palabras que no están selladas, y entrégalas a otro, para que las muestre al instruido, diciendo: te ruego que leas esto. Y el instruido dirá: trae aquí el libro, y yo las leeré. Y ahora bien, por causa de la gloria del mundo y para obtener lucro dirán esto, y no para la gloria de Dios. Y el hombre dirá: no puedo traer el libro porque está sellado. Entonces dirá el instruido: no puedo leerlo. Por tanto, acontecerá que el Señor Dios de nuevo entregará el libro y las palabras que contiene al que no es instruido, el cual dirá: no soy instruido. Entonces el Señor Dios le dirá: los instruidos no las leerán porque las han rechazado, y yo puedo efectuar mi propia obra, por tanto, tú leerás las palabras que yo te daré. No toques las cosas que están selladas, pues las manifestaré en mi propio y debido tiempo, porque mostraré a los hijos de los hombres que puedo ejecutar mi propia obra. Por tanto, cuando hayas leído las palabras que te he mandado y obtenido los testigos que te he prometido, entonces sellarás otra vez el libro y lo esconderás para mis propósitos, a fin de que yo preserve las palabras que no has leído, hasta que en mi propia sabiduría me parezca oportuno revelar todas las cosas a los hijos de los hombres.
porque aquí yo soy Dios, y soy un Dios de milagros, y manifestaré al mundo que soy el mismo ayer, hoy y para siempre, y no obro entre los hijos de los hombres, sino de conformidad con su fe. Y otra vez acontecerá que el Señor dirá a aquel que lea las palabras que le han de ser entregadas: por cuanto este pueblo se me acerca con su boca, y con sus labios me honra, mas su corazón ha alejado de mí, y su temor para conmigo le es inculcado por los preceptos de los hombres. Procederé yo, por tanto, a ejecutar una obra maravillosa entre este pueblo. Sí, una obra maravillosa y un prodigio, porque la sabiduría de sus sabios e instruidos perecerá, y el entendimiento de sus prudentes será escondido. Y ay de aquellos que procuran con afán esconder sus designios del Señor, y sus obras se hacen en las tinieblas y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Y dicen también: ciertamente tu obra de trastornar las cosas de arriba abajo será estimada como el barro del alfarero. Mas he aquí, dice el Señor de los ejércitos, les mostraré que conozco todas sus obras. Pues ¿acaso dirá la obra del artífice: él no me hizo? ¿O dirá lo construido del constructor: no tenía inteligencia? Pero he aquí, dice el Señor de los ejércitos, enseñaré a los hijos de los hombres que de aquí a muy poco tiempo el Líbano se convertirá en campo fértil, y el campo fértil será apreciado como un bosque. Y en aquel día los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán de en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Y los mansos también aumentarán, y su gozo será en el Señor, y los pobres entre los hombres se regocijarán en el Santo de Israel. Porque así como vive el Señor, verán que el violento es reducido a la nada, y es consumido el escarnecedor, y todos los que velan por la iniquidad son talados. Y los que hacen ofensor al hombre por una palabra, y tienden trampa al que reprende a la puerta, y apartan al justo por una pequeñez. Por tanto, el Señor que redimió a Abraham así dice respecto a la casa de Jacob: ahora Jacob no se avergonzará, ni su rostro se pondrá pálido. Mas cuando él vea a sus hijos, obra de mis manos, en su centro, santificarán ellos mi nombre, y santificarán al Santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel. Y también los que erraron en espíritu vendrán al entendimiento, y los que murmuraron aprenderán doctrina. En los capítulos 26 y 27 de Segundo Nefi, que acabamos de leer, Nefi citó una profecía anterior de Isaías y la aplicó a su pueblo y a sus anales, el Libro de Mormón. Sabía por revelación él, aún antes de que el Libro de Mormón estuviese completamente escrito, que algún día sería de gran valor para los hijos de los hombres. ¿Por qué es el Libro de Mormón de gran valor para usted? Piense en esa pregunta mientras se leen Segundo Nefi, los capítulos 29 y 30, los cuales se leerán a continuación. A continuación se leerá Segundo Nefi, capítulo 29. Mas he aquí que habrá muchos, el día en que yo proceda a ejecutar una obra maravillosa entre ellos, a fin de que yo recuerde mis convenios que he hecho con los hijos de los hombres, para que extienda mi mano por segunda vez, para restaurar a los de mi pueblo que son de la casa de Israel. Y también para que yo recuerde las promesas que te he hecho a ti, Nefi, y también a tu padre, que me acordaría de tu posteridad, y que las palabras de tu posteridad procederían de mi boca a tu posteridad, y mis palabras resonarán hasta los extremos de la tierra,
por estandarte a los de mi pueblo que son de la casa de Israel. Y porque mis palabras resonarán, muchos de los gentiles dirán, una Biblia, una Biblia. Tenemos una Biblia y no puede haber más Biblia. Mas así dice el Señor Dios, oh necios, tendrán una Biblia y procederá de los judíos, mi antiguo pueblo del convenio. ¿Y qué agradecimiento manifiestan a los judíos por la Biblia que de ellos recibieron? Sí. ¿Qué pretenden decir con eso los gentiles? ¿Recuerdan ellos los afanes y los trabajos y las aflicciones de los judíos? ¿Y su diligencia para conmigo en llevar la salvación a los gentiles? Oh gentiles, ¿os habéis acordado de los judíos mi antiguo pueblo del convenio? No, sino que los habéis maldecido y aborrecido, y no habéis procurado recuperarlos. Mas he aquí, yo haré volver todas estas cosas sobre vuestra propia cabeza, porque yo, el Señor, no he olvidado a mi pueblo. Oh necio que dirás, una Biblia. Tenemos una Biblia y no necesitamos más Biblia. ¿Tendríais una Biblia de no haber sido por los judíos? ¿No sabéis que hay más de una nación? ¿No sabéis que yo, el Señor vuestro Dios, he creado a todos los hombres, y que me acuerdo de los que viven en las islas del mar, y que gobierno arriba en los cielos y abajo en la tierra, y manifiesto mi palabra a los hijos de los hombres, sí, sobre todas las naciones de la tierra? ¿Por qué murmuráis por tener que recibir más de mi palabra? ¿No sabéis que el testimonio de dos naciones os es un testigo de que yo soy Dios, que me acuerdo tanto de una nación como de otra? Por tanto, hablo las mismas palabras así a una como a otra nación. Y cuando las dos naciones se junten, el testimonio de las dos se juntará también. Y hago esto para mostrar a muchos que soy el mismo ayer, hoy y para siempre, y que declaro mis palabras según mi voluntad. Y no supongáis que porque hablé una palabra, no puedo hablar otra, porque aún no está terminada mi obra, ni se acabará hasta el fin del hombre, ni desde entonces para siempre jamás. Así que no por tener una Biblia debéis suponer que contiene todas mis palabras, ni tampoco debéis suponer que no he hecho escribir otras más. Porque mando a todos los hombres, tanto en el este como en el oeste, y en el norte, así como en el sur, y en las islas del mar, que escriban las palabras que yo les hable, porque de los libros que se escriban juzgaré yo al mundo, cada cual según sus obras, conforme a lo que esté escrito. Porque he aquí hablaré a los judíos, y lo escribirán, y hablaré también a los nefitas, y éstos lo escribirán. Y también hablaré a las otras tribus de la casa de Israel, que he conducido lejos, y lo escribirán. Y también hablaré a todas las naciones de la tierra, y ellas lo escribirán. Y acontecerá que los judíos tendrán las palabras de los nefitas, y los nefitas tendrán las palabras de los judíos. Y los nefitas y los judíos tendrán las palabras de las tribus perdidas de Israel, y éstas poseerán las palabras de los nefitas y los judíos. Y sucederá que mi pueblo, que es de la casa de Israel, será reunido sobre las tierras de sus posesiones. Y mi palabra se reunirá también en una. Y manifestaré a los que luchen contra mi palabra y contra mi pueblo, que es de la casa de Israel, que yo soy Dios, y que hice convenio con Abraham, de que me acordaría de su posteridad para siempre. A continuación se leerá Segundo Nefi, capítulo 30.
Y ahora bien, he aquí, amados hermanos míos, quisiera hablaros porque yo, Nefi, no quisiera permitiros suponer que sois más justos de lo que serán los gentiles. Pues he aquí, a no ser que guardéis los mandamientos de Dios, todos pereceréis igualmente. Y a causa de las palabras que se han dicho, no debéis suponer que los gentiles serán totalmente destruidos. Porque aquí os digo que cuantos de los gentiles se arrepienten son el pueblo del convenio del Señor. Y cuantos judíos no se arrepientan, serán talados. Porque el Señor no hace convenio con nadie, sino con aquellos que se arrepienten y creen en su Hijo, que es el Santo de Israel. Y ahora quisiera profetizaros algo más acerca de los judíos y los gentiles. Porque después que aparezca el libro de que he hablado, y se haya escrito para los gentiles, y sellado nuevamente para los fines del Señor, habrá muchos que creerán las palabras que estén escritas, y ellos las llevarán al resto de nuestra posteridad. Y entonces el resto de nuestra posteridad sabrá acerca de nosotros cómo fue que salimos de Jerusalén y que ellos son descendientes de los judíos. Y el evangelio de Jesucristo será declarado entre ellos, por lo que les será restaurado el conocimiento de sus padres, como también el conocimiento de Jesucristo que hubo entre sus padres. Y entonces se regocijarán, porque sabrán que es una bendición para ellos de la mano de Dios, y las escamas de tinieblas empezarán a caer de sus ojos. Y antes que pasen muchas generaciones entre ellos, se convertirán en una gente pura y deleitable. Y acontecerá que los judíos que estén dispersos empezarán también a creer en Cristo, y comenzarán a congregarse sobre la faz de la tierra. Y cuantos crean en Cristo, también llegarán a ser una gente deleitable. Y sucederá que el Señor Dios empezará su obra entre todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos, para llevar a cabo la restauración de su pueblo sobre la tierra. Y con justicia juzgará el Señor Dios a los pobres, y con equidad reprenderá por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará al impío. Porque rápidamente se acerca el tiempo en que el Señor Dios ocasionará una gran división entre el pueblo, y destruirá a los inicuos, y preservará a su pueblo, sí, aun cuando tenga que destruir a los malvados por fuego. Y la justicia será el ceñidor de sus lomos, y la fidelidad el cinturón de sus riñones. Y entonces morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, y el becerro, el leoncillo y el cebón andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Y el niño de pecho jugará en la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá la mano sobre la caverna del basilisco. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Por tanto, las cosas de todas las naciones serán divulgadas. Sí, todas las cosas se darán a conocer a los hijos de los hombres. No hay nada secreto que no haya de ser revelado. No hay obra de tinieblas que no haya de salir a luz. Nada hay sellado sobre la tierra que no haya de ser desatado. Por tanto, todas las cosas que han sido reveladas a los hijos de los hombres serán reveladas en aquel día, y Satanás no tendrá más poder sobre el corazón de los hijos de los hombres por mucho tiempo. Y ahora, amados hermanos míos, doy fin a mis palabras. Ahora medite.
¿Por qué es el libro de Mormón de gran valor para usted? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué obra maravillosa está Dios llevando a cabo en el mundo y en su vida mediante el libro de Mormón? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en José Smith Historia los versículos del 62 al 65, los cuales dicen lo siguiente. Mediante esta ayuda tan oportuna, pude llegar a mi destino en Pensilvania, e inmediatamente después de llegar ahí, comencé a copiar los caracteres de las planchas. Copié un número considerable de ellos y traduje algunos por medio del Urim y Tumim, obra que efectué entre los meses de diciembre, fecha en que llegué a la casa del padre de mi esposa, y febrero del año siguiente. En este mismo mes de febrero, el antedicho señor, Martin Harris, vino a nuestra casa, tomó los caracteres que yo había copiado de las planchas y con ellos partió rumbo a la ciudad de Nueva York. En cuanto a lo que aconteció respecto de él y los caracteres, deseo referirme a su propio relato de las circunstancias, cual él me lo comunicó a su regreso, y que es el siguiente. Fui a la ciudad de Nueva York y presenté los caracteres que habían sido traducidos, así como su traducción, al profesor Charles Anton, célebre caballero por motivo de sus conocimientos literarios. El profesor Anton manifestó que la traducción era correcta y más exacta que cualquier otra que hasta entonces había visto del idioma egipcio. Luego le enseñé los que aún no estaban traducidos y me dijo que eran egipcios, caldeos, asirios y árabes, y que eran caracteres genuinos. Me dio un certificado en el cual hacía constar a los ciudadanos de Palmira que eran auténticos y que la traducción de los que se habían traducido también era exacta. Tomé el certificado, me lo eché en el bolsillo y estaba por salir de la casa cuando el señor Anton me llamó y me preguntó ¿cómo llegó a saber el joven que había planchas de oro en el lugar donde las encontró? Yo le contesté que un ángel de Dios se lo había revelado. Él entonces me dijo, permítame ver el certificado. De acuerdo con la indicación, lo saqué del bolsillo y se lo entregué, y él, tomándolo, lo hizo pedazos, diciendo que ya no había tales cosas como la administración de ángeles, y que si yo le llevaba las planchas, él las traduciría. Yo le informé que parte de las planchas estaban selladas, y que me era prohibido llevarlas. Entonces me respondió, no puedo leer un libro sellado. Salí de ahí y fui a ver al Dr. Mitchell, el cual confirmó todo lo que el profesor Anton había dicho respecto a los caracteres, así como a la traducción. Como subtítulo: Jesucristo nos invita a todos a venir a Él. Esto es correspondiente en 2 Nefi, capítulo 26, los versículos del 23 al 33. A continuación se leerá 2 Nefi, capítulo 26, los versículos 23 y 24, que dice lo siguiente. Porque he aquí, amados hermanos míos, os digo que el Señor Dios no obra en la oscuridad. Él no hace nada, a menos que sea para el beneficio del mundo, porque Él ama al mundo, al grado de dar su propia vida, para traer a todos los hombres a Él. Por tanto, a nadie manda a Él que no participe de su salvación. En los versículos que acabamos de leer, hay muchas verdades preciosas para considerar. Por ejemplo, ¿podría pensar usted en lo que Jesucristo ha hecho para el beneficio del mundo y para usted mismo? Medite a continuación. ¿Cómo Jesucristo trae a todos los hombres y a usted hacia Él? Medite brevemente.
Ahora medite. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted en respuesta a esas expresiones de amor? Medite nuevamente. A continuación, se le invita a que continúe leyendo en busca de verdades acerca del Salvador en los versículos que se leerán a continuación y preste particular atención a sus invitaciones. A continuación se leerá segundo Nefi, en el capítulo 26, los versículos del 25 al 33, que dicen lo siguiente. He aquí, ¿acaso exclama él a alguien diciendo, apártate de mí? He aquí, os digo que no. Antes bien dice, venid a mí, vosotros, todos los extremos de la tierra, comprad leche y miel sin dinero y sin precio. He aquí, ¿ha mandado él a alguno que salga de las sinagogas o de las casas de adoración? He aquí, os digo que no. ¿Ha mandado él a alguien que no participe de su salvación? He aquí, os digo que no, sino que la ha dado gratuitamente para todos los hombres, y ha mandado a su pueblo que persuada a todos los hombres a que se arrepientan. He aquí, ¿ha mandado el Señor a alguien que no participe de su bondad? He aquí os digo no, sino que todo hombre tiene tanto privilegio como cualquier otro, y a nadie se le prohíbe. Él manda que no haya supercherías, porque aquí son supercherías sacerdotales el que los hombres prediquen y se constituyan a sí mismos como una luz al mundo, con el fin de obtener lucro y alabanza del mundo, pero no buscan el bien de Sión. He aquí, el Señor ha vedado esto, por tanto, el Señor Dios ha dado el mandamiento de que todos los hombres tengan caridad, y esta caridad es amor, y a menos que tengan caridad no son nada. Por tanto, si tuviesen caridad, no permitirían que pereciera el obrero en Sión. Mas el obrero en Sión trabajará para Sión, porque si trabaja por dinero, perecerá. Y además, el Señor Dios ha mandado a los hombres no cometer homicidio, no mentir, no robar, no tomar el nombre del Señor su Dios en vano, no envidiar, no tener malicia, no contender unos con otros, no cometer fornicaciones, y no hacer ninguna de estas cosas, porque los que tal hagan perecerán, porque ninguna de estas iniquidades viene del Señor, porque Él hace lo que es bueno entre los hijos de los hombres, y nada hace que no sea claro para los hijos de los hombres. Y Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad, y a nadie de los que a Él vienen desecha, sea negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los paganos, y todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. Ahora medite. ¿Cómo resumiría usted el mensaje que Jesucristo tiene para usted en una sola oración? Medite nuevamente. Algún himno, como el himno de Venid a Cristo, el himno número 60 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, podría contribuir a que su mente esté más receptiva para recibir más impresiones. Se le invita a considerar el modo en que estos versículos que leímos en este bloque de lectura podrían influir en la forma en que interactúa usted con los demás, así como también en cómo los invita usted a venir a Cristo.
podría encontrar algunas ideas en el mensaje del elder D. Todd Christofferson, titulado La doctrina de pertenencia. Para ello, a continuación, estudiaremos el mensaje La doctrina de pertenencia, por el elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2022, el cual estudiaremos a continuación. Me gustaría hablarles de lo que llamo la doctrina de pertenencia en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta doctrina tiene 3 partes. 1. La función de la pertenencia en el recogimiento del pueblo del Señor. 2. La importancia del servicio, el sacrificio en la pertenencia. Y 3. El papel central de Jesucristo en nuestro sentido de pertenencia. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en sus inicios, estaba formada principalmente por santos de raza blanca norteamericanos y del norte de Europa, con apenas un puñado de indígenas norteamericanos, afroamericanos e isleños del Pacífico. Ahora, a 8 años del bicentenario de su fundación, la Iglesia ha aumentado mucho en número y diversidad en Norteamérica y aún más en el resto del mundo. A medida que cobre impulso el profetizado recogimiento del pueblo del convenio del Señor en los últimos días, la Iglesia estará compuesta verdaderamente por miembros de toda nación, tribu, lengua y pueblo. No se trata de una diversidad premeditada o forzada, sino de un fenómeno natural que cabe esperar, reconociendo que la red del Evangelio reúne a personas de todas las naciones y pueblos. Qué bendecidos somos de ver el día en que Sion se establece simultáneamente en cada continente y en nuestros propios vecindarios. Como dijo el profeta José Smith, el pueblo de Dios de todas las épocas ha esperado con gozosa anticipación este día, y nosotros somos el pueblo favorecido que Dios ha elegido para llevar a cabo la gloria de los últimos días. Habiendo recibido tal privilegio, no podemos permitir que exista ningún racismo, prejuicio tribal ni otras divisiones en la Iglesia de Cristo. El Señor nos manda, sed uno, y si no sois uno, no sois míos. Debemos ser diligentes en desarraigar los prejuicios y la discriminación de la Iglesia, de nuestros hogares y sobre todo de nuestro corazón. A medida que la población de nuestra Iglesia se hace más diversa, nuestro recibimiento debe volverse cada vez más espontáneo y cálido. Nos necesitamos unos a otros. En su primera epístola a los Corintios, Pablo declara que todos los que están bautizados en la Iglesia son uno en el cuerpo de Cristo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen por igual los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros padecen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Un sentido de pertenencia es importante para nuestro bienestar físico, mental y espiritual. Sin embargo, es muy posible que haya ocasiones en que cada uno de nosotros pueda sentir que no encaja. En momentos de desánimo, podríamos sentir que nunca estaremos a la altura de las normas elevadas del Señor o de las expectativas de los demás. Inconscientemente puede que impongamos expectativas a los demás o incluso a nosotros mismos, que no son las expectativas del Señor. Podemos comunicar de maneras sutiles que el valor de una alma se basa en ciertos logros o llamamientos, pero estos no son la medida de nuestra condición ante los ojos del Señor. Jehová mira el corazón. A Él le importan nuestros deseos y anhelos y lo que estamos llegando a ser. La hermana Jody King escribió acerca de su propia experiencia en los últimos años. Ella dijo: nunca había sentido que no pertenecía a la iglesia hasta que mi esposo Cameron y yo empezamos a luchar con la infertilidad. Los niños y las familias que hasta entonces me había encantado ver en la iglesia comenzaron a causarme pesar y dolor. Sentía un vacío al no tener un niño en mis brazos o una bolsa de pañales en la mano. El peor día fue nuestro primer domingo en un barrio nuevo.
Como no teníamos hijos, con frecuencia nos preguntaban si éramos recién casados y cuándo pensábamos empezar nuestra familia. Ya me había acostumbrado bastante a contestar esas preguntas sin dejar que me afectaran y sabía que no las hacían con mala intención. Sin embargo, ese domingo en particular me resultó especialmente difícil responderlas. Acabamos de enterarnos, después de haber tenido esperanzas, de que, una vez más, no estaba embarazada. Entré a la reunión sacramental muy deprimida y me resultó difícil contestar esas preguntas típicas que hacen para conocerte mejor. Pero fue en la escuela dominical donde realmente se me partió el corazón. La lección, que tenía objeto de tratar la función divina de las madres, se convirtió rápidamente en una sesión de quejas. Mi corazón se entristeció y en silencio comencé a llorar al escuchar a mujeres quejarse de una bendición por la que yo daría cualquier cosa. Salí corriendo de la capilla. Al principio no quería volver a tener aquel sentimiento de aislamiento. Sin embargo, esa noche, después de hablar con mi esposo, supimos que seguiríamos asistiendo a la iglesia, no solo porque el Señor nos lo ha pedido, sino también porque ambos sabíamos que el gozo que se recibe al renovar los convenios y sentir el Espíritu en las reuniones supera la tristeza que me invadió aquel día. En la iglesia hay miembros viudos, divorciados y solteros. Hay quienes tienen familiares que se han apartado del Evangelio. Hay personas con enfermedades crónicas o problemas económicos, miembros que sienten atracción hacia personas del mismo sexo, miembros que se esfuerzan por vencer adicciones o dudas, conversos nuevos, miembros que acaban de mudarse, matrimonios cuyos hijos ya no están en casa, y la lista no tiene fin. El Salvador nos invita a venir a Él, sin importar nuestras circunstancias. Vamos a la iglesia a renovar nuestros convenios, a aumentar nuestra fe, a buscar paz y a hacer lo que Él hizo a la perfección en su vida, ministrar a otras personas que sienten que no pertenecen. Fin de la cita. Pablo explicó que Dios nos da la iglesia y sus oficiales a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es entonces una triste ironía cuando alguien, sintiendo que no cumple con el ideal en todos los aspectos de la vida, concluye que no tiene lugar en la organización que Dios diseñó justamente para ayudarnos a progresar hacia tal ideal. Una segunda faceta de la doctrina de pertenencia tiene que ver con nuestras propias contribuciones. Aunque rara vez pensamos en ello, gran parte de nuestro sentido de pertenencia proviene de nuestro servicio y de los sacrificios que hacemos por los demás y por el Señor. Centrarnos excesivamente en nuestras necesidades personales o en nuestra propia comodidad puede frustrar ese sentido de pertenencia. Más bien seguimos la doctrina del Salvador. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El sentido de pertenencia no llega mientras lo estamos esperando, sino cuando tendemos una mano para ayudarnos unos a otros. Hoy en día, desafortunadamente, consagrarse a una causa o sacrificar cualquier cosa por otra persona se está convirtiendo en algo contracultural. En un artículo para la revista Deseret Magazine el año pasado, el autor Rod Dreher relató una conversación con una joven madre en Budapest. Dijo: «Estoy en un tranvía de Budapest con una amiga de poco más de 30 años, llamémosla Cristina, mientras nos dirigimos a entrevistar a una anciana cristiana que, junto con su difunto esposo, resistió la persecución del Estado comunista. Mientras avanzamos por las calles de la ciudad, Cristina habla de lo difícil que es ser sincera con amigos de su edad sobre las dificultades que afronta como esposa y madre de niños pequeños. Las dificultades de Cristina son completamente normales para una mujer joven que está aprendiendo a ser madre y esposa, pero la actitud predominante entre su generación es que las dificultades de la vida son una amenaza para el bienestar personal y deben ser rechazadas.
¿Discuten a veces ella y su esposo? Entonces ella debería dejarlo a él, le dicen. ¿Le causan molestia a sus hijos? Entonces debería enviarlos a la guardería. A Cristina le preocupa que sus amigos no comprendan que las pruebas e incluso el sufrimiento son una parte normal de la vida y quizá incluso formen parte de una buena vida, si es que ese sufrimiento nos enseña a ser pacientes, amables y a tener amor. El sociólogo de religión de la Universidad de Notre Dame, Christian Smith, descubrió en su estudio entre adultos de 18 a 23 años que la mayoría de ellos cree que la sociedad no es más que un conjunto de individuos autónomos cuyo propósito es disfrutar de la vida. Según esta filosofía, cualquier cosa que a uno le resulte difícil es una forma de opresión. Por el contrario, nuestros antepasados pioneros obtuvieron un profundo sentido de pertenencia, unidad y esperanza en Cristo por los sacrificios que hicieron para servir en misiones, construir templos, abandonar hogares confortables bajo coacción y comenzar de nuevo, y consagrarse de muchas maneras, y a sí mismos y a sus medios, a la causa de Sion. Estaban dispuestos a sacrificar incluso sus vidas si era necesario. Todos nosotros somos los beneficiarios de su perseverancia. Lo mismo es cierto para muchos hoy en día, que podrían perder su relación con la familia y los amigos, pierden oportunidades de empleo o sufren cualquier otro tipo de discriminación o abuso como consecuencia de su bautismo. Su recompensa, sin embargo, es un poderoso sentido de pertenencia entre el pueblo del convenio. Cualquier sacrificio que hagamos por la causa del Señor ayuda a confirmar nuestro lugar con Él, quien dio su vida en rescate por muchos. El último elemento de la doctrina de pertenencia, y el más importante, es el papel central de Jesucristo. No nos unimos a la Iglesia solo para hermanarnos, por muy importante que esto sea. Nos unimos para ser redimidos mediante el amor y la gracia de Jesucristo. Nos unimos para asegurar las ordenanzas de salvación y exaltación para nosotros mismos y para aquellos a quienes amamos, a ambos lados del velo. Nos unimos para participar en el gran proyecto de establecer Sion, en preparación para el regreso del Señor. La Iglesia es la guardiana de los convenios de salvación y exaltación que Dios nos ofrece mediante las ordenanzas del santo sacerdocio. Es al guardar estos convenios que obtenemos el más elevado y profundo sentido de pertenencia. El presidente Russell M. Nelson escribió recientemente: una vez que ustedes y yo hemos hecho un convenio con Dios, nuestra relación con Él se vuelve mucho más estrecha que antes del convenio. Ahora estamos unidos. Debido a nuestro convenio con Dios, Él nunca se cansará en sus esfuerzos por ayudarnos, y nunca agotaremos su misericordiosa paciencia para con nosotros. Cada uno de nosotros tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Jesucristo es el garante de esos convenios. Si recordamos esto, las grandes esperanzas del Señor para nosotros nos inspirarán, no nos desalentarán. A pesar de las decepciones y los contratiempos en el camino, es una gran búsqueda. Nos elevamos y animamos mutuamente en la búsqueda de la senda ascendente, sabiendo que no importa la tribulación y las demoras en las bendiciones prometidas, podemos confiar, porque Cristo ha vencido al mundo y nosotros estamos con Él. Somos bendecidos con una medida adicional de su amor y misericordia. Ser uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es, sin duda, el principal sentido de pertenencia. Así, la doctrina de la pertenencia se reduce a esto, que cada uno de nosotros puede afirmar: Jesucristo murió por mí. Él me consideró digno de su sangre. Él me ama y puede marcar toda gran diferencia en mi vida. Al arrepentirme, su gracia me transformará. Soy uno con Él en el convenio del Evangelio. Pertenezco a su iglesia y a su reino, y pertenezco a su causa para traer la redención a todos los hijos de Dios. Testifico que ustedes sí pertenecen. En el nombre de Jesucristo. Amén. Continuación se leerá en Tercer Nefi, en el capítulo 18, los versículos del 30 al 32, que dicen lo siguiente: No obstante, no lo echaréis de entre vosotros,
sino que le ministraréis y oraréis al Padre por él en mi nombre. Y si acontece que se arrepiente y es bautizado en mi nombre, entonces lo recibiréis y le daréis de mi carne y sangre. Pero si no se arrepiente, no será contado entre los de mi pueblo, a fin de que no destruya mi pueblo. Pues he aquí, conozco a mis ovejas, y están contadas. No obstante, no lo echaréis de vuestras sinagogas, ni de vuestros lugares donde adoráis, porque debéis continuar ministrando por estos, pues no sabéis si tal vez vuelvan, y se arrepientan, y vengan a mí con íntegro propósito de corazón, y yo los sane, y vosotros seréis el medio de traerles la salvación. También se recomienda estudiar el mensaje ¿Qué ha hecho nuestro Salvador por nosotros? Por el presidente Dallin Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2021, el cual estudiaremos a continuación. En una reunión del sábado de una conferencia de estaca, conocí a una mujer que me dijo que sus amigos le habían pedido que regresara a la iglesia después de estar alejada muchos años, pero a ella no se le ocurría ningún motivo por el cual debía hacerlo. Para animarla le dije, si considera todas las cosas que el Salvador ha hecho por usted, hay muchas razones para volver a adorarle y servirle. Me sorprendió su respuesta. ¿Qué ha hecho el Señor por mí? ¿Qué ha hecho Jesucristo por cada uno de nosotros? Ha hecho todo lo que es esencial para nuestra travesía por la vida terrenal hacia el destino señalado en el plan de nuestro Padre Celestial. Hablaré de 4 de las características principales de ese plan. En cada una de ellas, su Hijo unigénito Jesucristo es la figura central. Lo que motiva todo esto es el amor de Dios que se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres. Por lo tanto, es más deseable que todas las cosas. Justo antes del domingo de Pascua, es un buen momento para hablar primero de la resurrección de Jesucristo. La resurrección de los muertos es el reconfortante pilar personal de nuestra fe. Le da sentido a nuestra doctrina, motivación a nuestro comportamiento y esperanza a nuestro futuro. Debido a que creemos en las descripciones de la Biblia y del Libro de Mormón acerca de la resurrección literal de Jesucristo, también aceptamos las numerosas enseñanzas de las Escrituras con respecto a que vendrá una resurrección similar a todos los seres mortales que hayan vivido en la tierra. Jesús enseñó, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y su apóstol enseñó que los muertos serán resucitados incorruptibles, y esto mortal se vestirá de inmortalidad. Sin embargo, la resurrección nos brinda más que esta certeza de inmortalidad, pues cambia la forma en que vemos la vida mortal. La resurrección nos da la perspectiva y la fortaleza para sobrellevar los desafíos terrenales que afronta cada uno de nosotros y a los que amamos. Nos da una nueva manera de ver las deficiencias físicas, mentales o emocionales que tenemos al momento de nacer o que adquirimos durante la vida. Nos da la fortaleza de sobrellevar tristezas, fracasos y frustraciones. Gracias a que cada uno de nosotros tiene una resurrección garantizada, sabemos que esas deficiencias y oposiciones son solamente temporales. La resurrección también nos da un poderoso incentivo para guardar los mandamientos de Dios durante esta vida. Cuando nos levantemos de los muertos y prosigamos hacia nuestro juicio final, querremos ser merecedores de las más selectas bendiciones que se han prometido a los seres resucitados. Además, la promesa de que la resurrección puede incluir la oportunidad de estar con los miembros de nuestra familia, esposo, esposa, hijos, padres y nuestra posteridad, es un aliciente poderoso para que cumplamos nuestras responsabilidades familiares en esta vida. También nos ayuda a vivir juntos en amor en esta vida y nos consuela ante la muerte de nuestros seres queridos. Sabemos que estas
separaciones temporales y preveemos gozosos reencuentros y asociaciones en el futuro. La resurrección nos brinda paz y la fortaleza para ser pacientes mientras esperamos. También nos prepara con valor y dignidad para afrontar nuestra propia muerte, incluso una muerte que podríamos llamar prematura. Todos estos efectos de la resurrección son parte de la primera respuesta a la pregunta: ¿qué ha hecho Jesucristo por mí? Para la mayoría de nosotros, la oportunidad de recibir el perdón de nuestros pecados es el significado principal que tiene la expiación de Jesucristo. Al adorar, cantamos con reverencia. Su vida libremente dio. Su sangre derramó. Su sacrificio de amor al mundo rescató. Nuestro Salvador y Redentor soportó un sufrimiento incomprensible para convertirse en un sacrificio por los pecados de todos los seres mortales que se arrepientan. Ese sacrificio expiatorio ofreció el bien supremo, el Cordero puro y sin mancha, a cambio de la medida suprema de la maldad, los pecados del mundo entero. Nos abrió la puerta a todos nosotros para que seamos limpios de nuestros pecados personales, a fin de que podamos ser readmitidos en la presencia de Dios nuestro Padre eterno. Esa puerta abierta está disponible para todos los hijos de Dios. Al adorar cantamos: me cuesta entender que quisiera Jesús bajar del trono divino para mi alma rescatar, que le extendiera perdón a tal pecador. El magnífico e incomprensible efecto de la expiación de Jesucristo se basa en el amor de Dios por cada uno de nosotros, y afirma su declaración de que el valor de las almas de cada ser mortal es grande a la vista de Dios. En la Biblia, Jesucristo explicó eso en relación al amor de nuestro Padre Celestial. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuestro Redentor, y en la declaración moderna, Jesucristo declaró lo siguiente: que Él de tal manera amó al mundo que dio su propia vida para que cuantos crean lleguen a ser hijos de Dios. Es de sorprender entonces que el Libro de Mormón, otro testamento de Cristo, finalice con la enseñanza de que para llegar a ser perfeccionados y santificados en Cristo, ¿nosotros debemos amar a Dios con todo nuestro poder, mente y fuerza? Su plan motivado por el amor debe recibirse con amor. ¿Qué más ha hecho nuestro Salvador Jesucristo por nosotros? Jesús nos enseñó el plan de salvación por medio de las enseñanzas de sus profetas y mediante su ministerio personal. Dicho plan incluye la creación, el propósito de la vida, la necesidad de la oposición y el don del albedrío. Él también nos enseñó los mandamientos y los convenios que debemos obedecer, así como las ordenanzas que debemos recibir para llevarnos de regreso a nuestros padres celestiales. En la Biblia leemos su enseñanza: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en una revelación moderna leemos: he aquí, soy Jesucristo, una luz que no se puede esconder en las tinieblas. Si seguimos sus enseñanzas, Él ilumina nuestro camino en esta vida y asegura nuestro destino en la venidera. Puesto que nos ama, nos invita a que nos centremos en Él, no en las cosas de este mundo terrenal. En su gran sermón del pan de vida, Jesús enseñó que no debemos estar entre aquellos que se sienten más atraídos por las cosas del mundo, o sea, las cosas que sustentan la vida en la tierra, pero no nutren en cuanto a la vida eterna. Jesús nos invitó una y otra vez: sígueme. Por último, el Libro de Mormón enseña que,
Como parte de su expiación, Jesucristo sufrió dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. ¿Por qué sufrió nuestro Salvador esos desafíos terrenales de todas clases? Alma explicó: y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Nuestro Salvador siente y conoce nuestras tentaciones, nuestras dificultades, nuestras angustias y nuestro sufrimiento, porque los padeció todos por voluntad propia como parte de su expiación. Otros pasajes de las Escrituras afirman eso. En el Nuevo Testamento declara: por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Isaías enseña: no temas, porque yo estoy contigo. Te fortalezco, siempre te ayudaré. Todos los que padecen cualquier clase de debilidad terrenal deben recordar que nuestro Salvador también sufrió ese tipo de dolor y que, mediante su expiación, nos ofrece a cada uno de nosotros la fortaleza para sobrellevarlo. El profeta José Smith resumió todo esto en nuestro tercer artículo de fe. Creemos que, por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. ¿Qué ha hecho Jesucristo por mí?, preguntó aquella hermana. Conforme al plan de nuestro Padre Celestial, Él hizo los cielos y la tierra, a fin de que cada uno de nosotros pudiera tener la experiencia mortal necesaria para procurar su destino divino. Como parte del plan del Padre, la resurrección de Jesucristo venció la muerte para asegurar la inmortalidad a cada uno de nosotros. El sacrificio expiatorio de Jesucristo nos da a todos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y regresar limpios a nuestro hogar celestial. Sus mandamientos y convenios nos muestran el camino, y su sacerdocio nos da la autoridad para efectuar las ordenanzas que son esenciales para alcanzar ese destino. Y nuestro Salvador padeció por voluntad propia todos los dolores y debilidades terrenales, a fin de saber cómo socorrernos y fortalecernos en nuestras aflicciones. Jesucristo hizo todo esto porque ama a todos los hijos de Dios. El amor es la motivación de todo ello, y así fue desde el principio. Dios nos ha dicho en una nueva revelación moderna que Él creó al hombre, varón y hembra, según su propia imagen, y les dio mandamientos de que lo amaran y lo sirvieran a Él. Testifico de todo esto y ruego que todos recordemos lo que nuestro Salvador ha hecho por cada uno de nosotros, y que lo amemos y lo sirvamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ideas para el estudio. No temas el silencio. Se necesita tiempo para responder las buenas preguntas, ya que requieren reflexión, pensamiento e inspiración. El tiempo que dedique usted a esperar las respuestas a alguna pregunta puede ser su sagrado momento de reflexión. Evite la tentación de interrumpir ese tiempo demasiado pronto al pasar a otro tema. En este recurso de audio, usted puede colocar pausa en cualquier momento para dar un tiempo de silencio y reflexión. Como subtítulo: Satanás busca engañar. Esto es correspondiente segundo Nefi, el capítulo 28. Muchas de las mentiras y las tácticas de Satanás quedan al descubierto en el capítulo 28 de segundo Nefi. Se le invita a buscarlas
y especialmente los versículos 6, 8, del 21 al 23 y el 29, mientras se lee este capítulo en este bloque de lectura. A continuación se leerá Segundo Nefi, capítulo 28. Y ahora bien, hermanos míos, he aquí que os he hablado según el Espíritu me ha constreñido. Por tanto, sé que ciertamente se han de verificar. Y las cosas que se escribirán procedentes del libro serán de gran valor para los hijos de los hombres, y particularmente para nuestra posteridad, que es un resto de la casa de Israel. Porque sucederá en aquel día que las iglesias que se hayan establecido, mas no para el Señor, dirán la una a la otra: He aquí que yo soy la del Señor. Y dirán las demás: Yo soy la del Señor. Y así hablarán todos los que hayan establecido iglesias, mas no para el Señor. Y contenderán una con otra, y sus sacerdotes disputarán entre sí, y enseñarán con su conocimiento, y negarán al Espíritu Santo, el cual inspira a hablar. Y niegan el poder de Dios, el Santo de Israel, y dicen al pueblo: Escuchadnos y oíd nuestro precepto, pues he aquí hoy no hay Dios, porque el Señor y Redentor ha acabado su obra y ha dado su poder a los hombres. He aquí, escuchad mi precepto. Si dijeren que hay un milagro hecho por la mano del Señor, no lo creáis, pues hoy ya no es un Dios de milagros, ya ha terminado su obra. Sí, y habrá muchos que dirán: Comed, bebed y divertíos, porque mañana moriremos y nos irá bien. Y también habrá muchos que dirán: Comed, bebed y divertíos. No obstante, temed a Dios, pues Él justificará la comisión de unos cuantos pecados. Sí, mentido un poco, aprovechaos de alguno por causa de sus palabras. Tended trampa a vuestro prójimo. En esto no hay mal. Y haced todas estas cosas porque mañana moriremos. Y si es que somos culpables, Dios nos dará algunos azotes, y al fin nos salvaremos en el reino de Dios. Sí, y habrá muchos que de esta manera enseñarán falsas, vanas e insensatas doctrinas, y se engreirán en sus corazones, y tratarán afanosamente de ocultar sus designios del Señor, y sus obras se harán en las tinieblas. Y la sangre de los santos clamará desde el suelo contra ellos. Sí, todos se han salido de la senda, se han corrompido, a causa del orgullo, y a causa de falsos maestros y falsa doctrina. Sus iglesias se han corrompido, y se ensalzan, se han infatuado a causa de su orgullo. Roban a los pobres por motivo de sus bellos santuarios. Roban a los pobres por razón de sus ricas vestiduras, y persiguen a los mansos y a los pobres de corazón, porque se han engreído con su orgullo. Llevan erguida la cerviz y enhiesta la cabeza, sí, y por motivo del orgullo, de la iniquidad y abominaciones y fornicaciones, todos se han extraviado, salvo unos pocos que son los humildes discípulos de Cristo. Sin embargo, son guiados de tal manera que a menudo yerran, porque son enseñados por los preceptos de los hombres. Oh, los sabios, los instruidos y los ricos que se inflan con el orgullo de sus corazones, y todos aquellos que predican falsas doctrinas, y todos aquellos que cometen fornicaciones y pervierten la vía correcta del Señor. Ay de ellos, dice el Señor Dios Todopoderoso, porque serán arrojados al infierno. Ay de aquellos que repudian al justo por una pequeñez, y vilipendian lo que es bueno, y dicen que no vale nada, porque llegará el día
en que el Señor Dios visitará súbitamente a los habitantes de la tierra, y el día en que hayan llegado al colmo, sus iniquidades perecerán. Mas he aquí, si los habitantes de la tierra se arrepienten de sus iniquidades y abominaciones, no serán destruidos, dice el Señor de los ejércitos. Mas he aquí, esa grande y abominable iglesia, la ramera de toda la tierra, tendrá que desplomarse, y grande será su caída. Porque el reino del diablo ha de estremecerse, y los que a él pertenezcan deben ser provocados a arrepentirse, o el diablo los prenderá con sus sempiternas cadenas, y serán movidos a cólera y perecerán. Porque aquí, en aquel día, él enfurecerá los corazones de los hijos de los hombres, y los agitará a la ira contra lo que es bueno. Y a otros los pacificará, y los adormecerá con seguridad carnal, de modo que dirán: todo va bien en Sión. Sí, Sión prospera, todo va bien. Y así el diablo engaña sus almas y los conduce astutamente al infierno. Y he aquí, a otros los lisonjea y les cuenta que no hay infierno, y les dice: yo no soy el diablo, porque no lo hay. Y así les susurra al oído hasta que los prende con sus terribles cadenas, de las cuales no hay liberación. Sí, son atrapados por la muerte y el infierno, y la muerte, el infierno y el diablo, y todos los que hayan caído en su poder deben presentarse ante el trono de Dios y ser juzgados según sus obras, de donde tendrán que ir al lugar preparado para ellos, sí, un lago de fuego y azufre, que es tormento sin fin. Por tanto, ay del reposado en Sión, ay de aquel que exclama: todo está bien. Sí, ay de aquel que escucha los preceptos de los hombres y niega el poder de Dios y el don del Espíritu Santo. Sí, ay de aquel que dice: hemos recibido y no necesitamos más. Y por fin, ay de todos aquellos que tiemblan y están enojados a causa de la verdad de Dios. Pues he aquí, aquel que está edificado sobre la roca la recibe con gozo, y el que está fundado sobre un cimiento arenoso tiembla por miedo de caer. Ay del que diga: hemos recibido la palabra de Dios y no necesitamos más de la palabra de Dios, porque ya tenemos suficiente. Pues he aquí, así dice el Señor Dios: daré a los hijos de los hombres línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría, pues a quien reciba le daré más. Y a los que digan: tenemos bastante, les será quitado aún lo que tuvieren. Maldito es aquel que pone su confianza en el hombre, o hace de la carne su brazo, o escucha los preceptos de los hombres, salvo cuando sus preceptos sean dados por el poder del Espíritu Santo. Ay de los gentiles, dice el Señor Dios de los ejércitos, porque no obstante que les extenderé mi brazo de día en día, me negarán. Sin embargo, si se arrepienten y vienen a mí, seré misericordioso con ellos, porque mi brazo está extendido todo el día, dice el Señor Dios de los ejércitos. Ahora medite. ¿Por qué es necesario que sepa usted acerca de las mentiras de Satanás? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué hará usted cuando el adversario intente engañarle? Medite nuevamente. A continuación,
escucharemos algunos pasajes de las Escrituras que reflejan las mentiras de Satanás. Se le invita a tratar de combinar la doctrina verdadera que se enseña en estos versículos con la doctrina falsa sobre la que Nefi nos advierte en el capítulo 28 de Segundo Nefi, el cual ya leímos en este bloque de lectura. Para comenzar con este ejercicio, a continuación se leerá en Segundo Nefi, en el capítulo 2, el versículo 17, donde se menciona: Y yo leí, de acuerdo con las cosas que he leído, debo suponer que un ángel de Dios había caído del cielo, según lo que está escrito. Por tanto, se convirtió en un diablo, habiendo procurado lo malo ante Dios. Podemos comparar este versículo de doctrina real con la doctrina falsa que se declara en Segundo Nefi, en el capítulo 28, el versículo 22. Este versículo dice lo siguiente: Y he aquí, a otros los lisonjea y les cuenta que no hay infierno, y les dice: Yo no soy el diablo, porque no lo hay. Y así les susurra al oído hasta que los prende con sus terribles cadenas, de las cuales no hay liberación. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Moroni, en el capítulo 7, los versículos del 35 al 37, que dice lo siguiente: Y ahora bien, amados hermanos míos, si resulta que estas cosas de que os hablo son verdaderas, y en el postrer día Dios os mostrará con poder y gran gloria que son verdaderas, y si son verdaderas, ¿ha cesado el día de los milagros? ¿O han cesado los ángeles de aparecer a los hijos de los hombres? ¿O les ha retenido Él el poder del Espíritu Santo? ¿O lo hará mientras dure el tiempo, o exista la tierra, o haya sobre la faz de ella un hombre a quien salvar? He aquí, os digo que no, porque es por la fe que se obran milagros, y es por la fe que aparecen ángeles y ejercen su ministerio a favor de los hombres. Por tanto, si han cesado estas cosas, ay de los hijos de los hombres, porque es a causa de la incredulidad, y todo es inútil. Ahora medite. ¿Con cuál doctrina falsa de la que Nefi nos advirtió en el capítulo 28 podemos comparar estos versículos de doctrina verdadera? Medite brevemente. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 1, el versículo 31, donde se menciona: Porque yo, el Señor, no puedo considerar el pecado con el más mínimo grado de tolerancia. Ahora medite. ¿Con cuál doctrina falsa, de las que Nefi nos advirtió en el capítulo 28, podemos comparar este versículo de doctrina verdadera? Medite brevemente. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 68, el versículo 31, donde se menciona: Ahora yo, el Señor, no estoy bien complacido con los habitantes de Sión, porque hay ociosos entre ellos, y sus hijos también están creciendo en la iniquidad. Tampoco buscan con empeño las riquezas de la eternidad. Ante sus ojos están llenos de avaricia. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 82, el versículo 14, donde se menciona: Porque Sión debe aumentar en belleza y santidad, sus fronteras se han de ensanchar, deben fortalecerse sus estacas. Sí, de cierto os digo, Sión se ha de levantar y vestirse con sus ropas hermosas. Medite a continuación.
¿Con cuál doctrina falsa de las que Nefi nos advirtió en el capítulo 28 podemos comparar estos versículos de doctrina verdadera? Medite nuevamente. Para finalizar este ejercicio, a continuación se leerá en los artículos de fe el artículo número 9, el cual dice lo siguiente: creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creeremos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Medite a continuación. ¿Con cuál doctrina falsa de la que Nefi nos advirtió en el capítulo 28 podemos comparar este versículo de doctrina verdadera? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje No me engañes, por el elder Gary E. Stevenson, del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2019, el cual estudiaremos a continuación. El día de hoy ofrezco palabras de consejo para ustedes, pero especialmente a ustedes, la nueva generación, los niños de la primaria y los jóvenes. El profeta del Señor en realidad les ama profundamente, el presidente Russell M. Nelson, tanto que se dirigió a ustedes el año pasado en un devocional mundial especial para jóvenes titulado Juventud de Israel. A menudo escuchamos al presidente Nelson decir que ustedes son eso exactamente, la esperanza de Israel, la nueva generación y el futuro de la iglesia verdadera y viviente de Jesucristo sobre la tierra. Mis jóvenes amigos, para comenzar me gustaría compartir dos historias de la familia. Hace años llegué a casa del trabajo y me sorprendió ver salpicaduras de pintura blanca por todas partes. En el suelo, en la puerta del garaje y en nuestra casa de ladrillos rojos. Inspeccioné la situación más de cerca y descubrí que la pintura todavía estaba húmeda. Un rastro de pintura conducía hacia el patio trasero, de modo que lo seguí. Allí encontré a mi hijo de 5 años con una brocha en mano, persiguiendo a nuestro perro. Nuestro hermoso labrador negro tenía la mitad pintada de blanco. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté con voz agitada. Mi hijo se detuvo, me miró al perro, miró la brocha que goteaba de pintura blanca y dijo: solo quiero que se parezca a los perros con manchas negras de la película. ¿Recuerdas? La de los 101 dálmatas. A mí me encantaba nuestro perro, pensaba que era perfecto. Pero aquel día mi hijo tenía otra idea. La segunda historia es sobre el tío abuelo Grover, el tío del padre de mi esposa que vivía en una casa en el campo, lejos de la ciudad. El tío Grover se estaba haciendo mayor. Pensamos que nuestros hijos debían conocerlo antes de que muriera. Así que emprendimos el largo viaje a su humilde casa. Nos sentamos juntos para conversar y presentarle a nuestros hijos. Pero al poco tiempo, nuestros dos pequeños de unos 5 y 6 años quisieron ir a jugar afuera. El tío Grover, al oírlo, se acercó y los miró fijamente. Su rostro envejecido y desconocido asustó un poco a los niños. Les dijo con un tono serio: tengan cuidado, hay muchos zorrillos afuera. Al escucharlo, Lisa y yo nos alarmamos. Estábamos preocupados de que los rociara un zorrillo. Mientras seguíamos conversando, los chicos salieron a jugar. Más tarde, al subir al auto para regresar a casa, les pregunté: ¿vieron algún zorrillo? Uno de ellos respondió: no vimos ningún zorrillo, pero sí vimos un gatito negro con una raya blanca en el lomo. Esos relatos sobre niños inocentes que descubren algo sobre la vida y la realidad
pueden hacernos sonreír, pero también ilustran un concepto más profundo. En el primer relato, nuestro pequeño hijo tenía un hermoso perro como mascota. No obstante, tomó una lata de pintura y con brocha en mano, se dispuso a crear su propia realidad imaginaria. En el segundo relato, los chicos ignoraban felizmente la desagradable amenaza que enfrentaban al encontrar un zorrillo. Al ser incapaces de identificar correctamente lo que en realidad habían encontrado, corrieron el riesgo de sufrir consecuencias lamentables. Esos son relatos de identidad equivocada, suponiendo que lo real es otra cosa. En ambos casos, las consecuencias fueron menores. Muchos en estos días hacen frente a esos mismos problemas a una escala mucho mayor. Son incapaces de ver las cosas como son o están insatisfechos con la verdad, tratando de transformarla en otra cosa que satisfaga sus sentidos o gustos. Y hoy en día hay en juego fuerzas deliberadamente diseñadas para apartarlos de la salud y de la verdad absoluta, y esos engaños y mentiras van más allá de una inocente identidad. Satanás, el padre de las mentiras y el gran engañador, nos haría cuestionar las cosas como realmente son e ignorar las verdades eternas, o que las transformemos en algo que parece más placentero. Les hace la guerra a los santos de Dios, y ha pasado milenios calculando y practicando la habilidad de persuadir a los hijos de Dios a creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Se ha ganado la reputación de convencer a los mortales de que los zorrillos son solo gatitos o que un poco de pintura se puede transformar a un perro labrador en un dálmata. Veamos ahora un ejemplo de este mismo principio que se encuentra en las Escrituras cuando Moisés, profeta del Señor, afrontó ese mismo problema. Moisés fue arrebatado a una montaña extremadamente alta, vio a Dios cara a cara y habló con él. Dios enseñó a Moisés sobre su identidad eterna. Aunque era mortal e imperfecto, Dios enseñó que Moisés era a semejanza de mi unigénito y mi unigénito será el Salvador. Moisés, en esta maravillosa visión, contempló a Dios y también aprendió algo importante acerca de sí mismo. Aunque mortal, era un hijo de Dios. Escuchen atentamente lo que sucedió al final de esa grandiosa visión. Y aconteció que Satanás vino para tentarlo diciendo: Moisés, hijo del hombre, adórame. Moisés osadamente respondió: ¿Quién eres tú? Porque he aquí yo soy un hijo de Dios, a semejanza de su unigénito. ¿Y dónde está tu gloria para que te adore? En otras palabras, Moisés dijo: No me puedes engañar porque yo sé quién soy. Fui creado a la imagen de Dios. Tú no tienes su luz ni su gloria, así que, ¿por qué habría de adorarte o caer presa de tu engaño? Ahora presten atención al modo en que Moisés responde. Él declara: Vete de aquí, Satanás, no me engañes. Podemos aprender mucho de la poderosa respuesta de Moisés a la tentación del adversario. Los invito a responder de la misma manera cuando sientan la influencia de la tentación. Manden al enemigo de su alma diciendo: Vete, tú no tienes gloria. No me tientes ni me engañes, porque sé quién soy. Soy un hijo de Dios y siempre acudiré a mi Dios para pedir su ayuda. El adversario no abandona fácilmente sus motivos destructivos para engañarnos y degradarnos. Desde luego no lo hizo con Moisés, sino que quiso hacer que Moisés olvidara quién era en el plano eterno. Como si estuviera teniendo una rabieta o berrinche infantil, Satanás gritó en alta voz y bramó sobre la tierra y mandó y dijo: Yo soy el unigénito, adórame a mí. Repasemos, ¿oyeron lo que él acaba de decir? Yo soy el unigénito, adórame a mí. El gran engañador dijo en efecto: puede que sea un labrador negro, pero sí un dálmata moteado y más de tu agrado, y pueda que sea un zorrillo solamente con una raya blanca.
Moisés acudió a Dios y recibió su fortaleza divina. Aunque el adversario tembló y la tierra se estremeció, Moisés no cedió. Su voz fue segura. Retírate de mí, Satanás, porque solamente a este único Dios adoraré, el cual es el Dios de gloria. Finalmente, él se apartó de la presencia de Moisés. Después de aparecerse y bendecir a Moisés por su obediencia, el Señor dijo: Bendito eres, Moisés, porque serás más fuerte que muchas aguas. Y he aquí, estoy contigo hasta el fin de tus días. La resistencia de Moisés al adversario es un ejemplo verídico y revelador para nosotros. Independientemente de nuestra etapa en la vida, es un mensaje poderoso para cada uno de ustedes para que sepan qué hacer cuando Satanás trate de engañarlos, porque al igual que Moisés, han sido bendecidos con el don de la ayuda celestial. ¿Cómo pueden hallar esa ayuda celestial como lo hizo Moisés y no ser engañados ni ceder a la tentación? El Señor mismo reafirmó en esta dispensación un canal eficaz para recibir ayuda divina cuando el Señor declaró: Por tanto yo, el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. En palabras sencillas podríamos decir que el Señor, quien conoce el fin desde el principio, conoce las dificultades de nuestros días. Por eso Él ha proporcionado una manera para que resistamos a los desafíos y tentaciones, muchas de las cuales son el resultado directo de las influencias engañosas del adversario y de sus ataques. La manera es sencilla. Por medio de sus siervos, Dios nos habla a nosotros, sus hijos, y nos da mandamientos. Podríamos reiterar el versículo que acabo de citar para decir: Yo, el Señor, llamé a mi siervo, el presidente Russell M. Nelson, y le hablé desde los cielos y le di mandamientos. ¿No es esa una gloriosa verdad? Doy mi solemne testimonio de que el Señor habló a José Smith desde los cielos, comenzando con la primera visión. Él también habla al presidente Nelson en nuestros días. Testifico que Dios se comunicó con profetas en épocas pasadas y les dio mandamientos diseñados para guiar a sus hijos hacia la felicidad en esta vida y la gloria en la venidera. Dios continúa dando mandamientos a nuestro profeta viviente. Los ejemplos abundan. Un equilibrio en la instrucción del Evangelio más centrado en el hogar y apoyado por la Iglesia. El reemplazo de maestros orientadores y maestras visitantes por el programa de administración, ajustes en las normas y ordenanzas del templo y el nuevo programa Niños y Jóvenes. Me maravilla la bondad y compasión de un amoroso Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo, quienes restauraron la Iglesia del Salvador sobre la tierra y una vez más han llamado a un profeta en nuestros días. La restauración del Evangelio contrarresta los tiempos peligrosos con el cumplimiento de los tiempos. La obediencia a los mandamientos que se les dan a nuestros profetas es la clave no solo para evitar la influencia que nos engaña, sino también para tener gozo y felicidad duradera. Esta fórmula divina es sencilla. La rectitud u obediencia a los mandamientos trae bendiciones, y las bendiciones traen felicidad o gozo a nuestras vidas. Al igual que el adversario trató de engañar a Moisés, él procura engañarlos a ustedes. Él siempre ha fingido ser algo que no es. Trata de ocultar su verdadera identidad y afirma que la obediencia hará que la vida de ustedes sea miserable y les privará de la felicidad. ¿Pueden pensar en algunas de sus tácticas para engañarnos? Por ejemplo, él degrada las consecuencias destructivas de drogas ilícitas y del consumo del alcohol, y en cambio sugiere que los hará sentir bien. Nos sumerge en los elementos negativos que pueden existir en las redes sociales, incluidas las comparaciones debilitantes y la realidad idealizada. Él nos expone a otros contenidos dañinos que se encuentran en línea para causar daño o dolor, tales como la pornografía, descarados ataques a otros mediante el ciberacoso y sembrando información errónea a fin de causar duda y temor en nuestros corazones. Él sutilmente susurra: sígueme y de seguro serás feliz. Las palabras que un profeta del Libro de Mormón escribió hace muchos siglos son relevantes en nuestros días. La maldad nunca fue felicidad.
Ruego que reconozcamos los engaños de Satanás por lo que son, que resistamos y veamos más allá de las mentiras e influencias de aquel que desea destruir nuestra alma y robarnos el gozo presente y la gloria futura. Hermanos y hermanas, hemos de continuar siendo fieles y estando alerta, porque esa es la única manera de discernir la verdad y de escuchar la voz del Señor por medio de sus siervos. Porque el Espíritu habla la verdad y no miente. Estas cosas nos son manifestadas claramente para la salvación de nuestras almas, porque Dios las declaró también a los profetas de la antigüedad. Nosotros somos los santos del Dios Todopoderoso, la esperanza de Israel. ¿Flaquearemos? ¿Huiremos sin luchar? No. A Dios honrad, por Él luchad, y por su causa siempre velad. Doy mi testimonio especial del Santo de Israel. Sí, en el nombre de Jesucristo. Testifico de su amor perdurable y de la verdad y la felicidad que hace posible su infinito y eterno sacrificio. Al obedecer sus mandamientos siempre se nos conducirá por el buen camino y no seremos engañados. En el sagrado nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Como subtítulo: Dios continúa dando revelación para guiar a sus hijos. Esto es correspondiente a 2 Nefi, en el capítulo 28, los versículos del 27 al 31, así como también el capítulo 29. Como santos de los últimos días, somos bendecidos con una abundancia de la palabra de Dios. Sin embargo, tal como Nefi advirtió, nunca debemos sentir que ya tenemos suficiente. Al leer las amonestaciones que se encuentran en los versículos que se leerán en este bloque de lectura, piense en preguntas como las siguientes. ¿Qué desea Dios que yo sienta por su palabra y cómo desea que responda por ella? También piense, ¿por qué a veces hay personas enojadas por tener o recibir más verdades de Dios? ¿Alguna vez se ha sentido usted de esa manera? Si es así, ¿cómo puede cambiar usted? E igualmente pensar qué significa recibir la palabra de Dios. ¿Y cómo podría usted mostrar a Dios que desea recibir más de su palabra? Reflexione en estas preguntas mientras se leen los versículos que se leerán en este bloque de lectura. A continuación se leerá 2 Nefi, en el capítulo 28, los versículos del 27 al 31, que dicen lo siguiente. Sí, hay de aquel que dice, hemos recibido y no necesitamos más. Y por fin, hay de todos aquellos que tiemblan y están enojados a causa de la verdad de Dios. Pues he aquí, aquel que está edificado sobre la roca, la recibe con gozo, y el que está fundado sobre un cimiento arenoso, tiembla por miedo de caer. Ay del que diga, hemos recibido la palabra de Dios, y no necesitamos más de la palabra de Dios, porque ya tenemos suficiente. Pues he aquí, así dice el Señor Dios, daré a los hijos de los hombres línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos, y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría. Pues a quien reciba, le daré más, y a los que digan, tenemos bastante, les será quitado aún lo que tuvieren. Maldito es aquel que pone su confianza en el hombre, o hace de la carne su brazo, o escucha los preceptos de los hombres, salvo cuando sus preceptos sean dados por el poder del Espíritu Santo. A continuación se leerá 2 Nefi, capítulo 29. Mas he aquí que habrá muchos, el día en que yo proceda a ejecutar una obra maravillosa entre ellos, a fin de que yo recuerde mis convenios que he hecho con los hijos de los hombres, para que extienda mi mano por segunda vez,
para restaurar a los de mi pueblo que son de la casa de Israel. Y también para que yo recuerde las promesas que te he hecho a ti, Nefi, y también a tu padre, que me acordaría de tu posteridad, y que las palabras de tu posteridad procederían de mi boca a tu posteridad, y mis palabras resonarán hasta los extremos de la tierra por estandarte a los de mi pueblo que son de la casa de Israel. Y porque mis palabras resonarán, muchos de los gentiles dirán, una Biblia, una Biblia. Tenemos una Biblia y no puede haber más Biblia. Mas así dice el Señor Dios, oh necios, tendrán una Biblia y procederá de los judíos, mi antiguo pueblo del convenio. ¿Y qué agradecimiento manifiestan a los judíos por la Biblia que de ellos recibieron? Sí. ¿Qué pretenden decir con eso los gentiles? ¿Recuerdan ellos los afanes y los trabajos y las aflicciones de los judíos? ¿Y su diligencia para conmigo en llevar la salvación a los gentiles? Oh gentiles, ¿os habéis acordado de los judíos, mi antiguo pueblo del convenio? No, sino que los habéis maldecido y aborrecido, y no habéis procurado recuperarlos. Mas he aquí, yo haré volver todas estas cosas sobre vuestra propia cabeza, porque yo, el Señor, no he olvidado a mi pueblo. Oh necio que dirás, una Biblia. Tenemos una Biblia y no necesitamos más Biblia. ¿Tendríais una Biblia de no haber sido por los judíos? ¿No sabéis que hay más de una nación? ¿No sabéis que yo, el Señor vuestro Dios, he creado a todos los hombres, y que me acuerdo de los que viven en las islas del mar, y que gobierno arriba en los cielos y abajo en la tierra, y manifiesto mi palabra a los hijos de los hombres, sí, sobre todas las naciones de la tierra? ¿Por qué murmuráis por tener que recibir más de mi palabra? ¿No sabéis que el testimonio de dos naciones os es un testigo de que yo soy Dios, que me acuerdo tanto de una nación como de otra? Por tanto, hablo las mismas palabras así a una como a otra nación. Y cuando las dos naciones se junten, el testimonio de las dos se juntará también. Y hago esto para mostrar a muchos que soy el mismo ayer, hoy y para siempre, y que declaro mis palabras según mi voluntad. Y no supongáis que porque hablé una palabra, no puedo hablar otra, porque aún no está terminada mi obra, ni se acabará hasta el fin del hombre, ni desde entonces para siempre jamás. Así que no por tener una Biblia debéis suponer que contiene todas mis palabras, ni tampoco debéis suponer que no he hecho escribir otras más. Porque mando a todos los hombres, tanto en el este como en el oeste, y en el norte, así como en el sur, y en las islas del mar, que escriban las palabras que yo les hable, porque de los libros que se escriban juzgaré yo al mundo, cada cual según sus obras, conforme a lo que esté escrito. Porque he aquí hablaré a los judíos, y lo escribirán, y hablaré también a los nefitas, y éstos lo escribirán. Y también hablaré a las otras tribus de la casa de Israel, que he conducido lejos, y lo escribirán. Y también hablaré a todas las naciones de la tierra, y ellas lo escribirán. Y acontecerá que los judíos tendrán las palabras de los nefitas, y los nefitas tendrán las palabras de los judíos. Y los nefitas y los judíos tendrán las palabras de las tribus perdidas de Israel, y éstas poseerán las palabras de los nefitas y los judíos. Y sucederá que mi pueblo, que es de la casa de Israel, será reunido sobre las tierras de sus posesiones. Y mi palabra se reunirá también en una.
y manifestaré a los que luchen contra mi palabra y contra mi pueblo, que es de la casa de Israel, que yo soy Dios, y que hice convenio con Abraham de que me acordaría de su posteridad para siempre. Ahora medite. ¿Qué desea Dios que usted sienta por su palabra y cómo desea que responda a ella? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Por qué a veces hay personas enojadas por tener que recibir más verdades de Dios? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Alguna vez usted se ha sentido de esa manera? Y si es así, ¿cómo pudiera cambiar? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué significa para usted recibir la palabra de Dios? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo puede demostrar a Dios usted que desea recibir más de su palabra? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 11. Segundo Nefi. Capítulos del 26 al 30. Lección asignada del 11 al 17 de marzo de 2024. Titulado Una obra maravillosa y un prodigio.